si perezco, que perezca. Vivimos en un mundo donde cada cual busca su propio bienestar. La voluntad de Dios ha sido relegada a un segundo plano para dar lugar de preeminencia a los intereses de los hombres. La comodidad prevalece sobre el deber. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren compromisos con Él. Se han vuelto muy reacios a lo que es el mensaje de la cruz. El mensaje de negarse a sí mismo y cargar su cruz para seguir a nuestro Señor Jesucristo ha sido sustituido por mensajes motivacionales y promesas de salud y prosperidad. Hoy en día lo que se oye en los púlpitos es: tu mejor vida ahora. Proclámalo y lo tendrás. Toda la tierra que pisare tus pies será tuya. Sacando de contexto una palabra que Dios le dijo a su pueblo Israel. No hay disposición en los corazones de los hombres a arriesgarse por la causa de Dios o por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aparece alguien que decida hacerlo, esa persona es vista como una extraviada que ha tomado la peor decisión de su vida. Muchos optan por retroceder cuando se vean frente a la realidad de que el camino de hacer la voluntad de Dios, el camino de servir a nuestro Señor Jesucristo, en muchas ocasiones lleva muchos peligros y muchas pérdidas. Pero quiero decirte que no hay otro camino más seguro que cuando una vida se encomienda a la providencia de Dios para aventurarse en servicio a Él, por más alto que pueda ser el precio. Porque Cristo dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierde por su causa, la hallará. Esto es lo que veremos en el día de hoy a través de la historia de Esther. Dice Esther en su capítulo 1 que el rey Asuero hizo un banquete para sus funcionarios. Y ese banquete duró un periodo de 180 días. Después de ese banquete decidió hacer otro banquete. Y ahí incluyó al pueblo entero. De toda clase de personas estaban invitadas a ese banquete. Y llegó un momento, ya el corazón del rey estaba alegre, bebiendo vino. En otras palabras, eso significa que ya el rey prácticamente estaba borracho. Y parece que quiso impresionar a sus invitados. Y la brillante idea que se le ocurrió a él era mandar a buscar a la reina Vasti para presentársela al pueblo, para que todo el mundo pudiera ver la belleza de ella. Y dice la Biblia que la reina Vasti se negó a compadecer o a comparecer ante el rey, tal como él la había mandado a buscar. En cierta medida podemos entender esa negación de Vasti, porque prácticamente el rey había mandado a buscar a Vasti, no era para algo bueno. Aunque la Biblia no ha dado detalle, pero se puede entender que Asuero lo que quería hacer en ese momento era poner a la reina a exhibirse delante de la gente, porque él quería mostrarle a la gente la belleza de la reina. Aquí se puede ver claramente, el detalle no era que la reina se iba a presentar y saludar a la gente, decir buenas noches o buenos días, ¿cómo están? E irse por ahí mismo. No, era a exhibirse. Y la reina se negó a hacer esto. Y ante esa situación, el rey se enojó en gran manera. Y le preguntó a sus funcionarios qué era lo que él debía hacer como medida en contra de lo que hizo la reina, en contra de la rebeldía de la reina Vasti. Aunque dije que podamos entender hasta cierto punto la actitud de Vasti, pero sí a los ojos del rey Asuero,
la actitud de Vasti era una rebeldía. Y él le preguntó a sus funcionarios qué era lo que él tenía que hacer con la reina, según la ley, porque ella no había cumplido su orden. Y ahí, entre sus consejeros, estaba Memucán. Y Memucán le dijo, en el verso 16 del capítulo 1, le dijo al rey Asuero: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Lo que estaba diciendo Memucán al rey aquí era que el Memucán vio en la actitud de Vasti no solo un problema doméstico. La rebeldía de Vasti no se iba a quedar solamente en el hogar del rey. Era un problema legal, era un peligro legal y un peligro social, porque Asuero era una figura pública. Era el rey que gobernaba todo un imperio. Era la potencia más grande en aquel entonces. Era como hablar de Estados Unidos, hablar del presidente de Estados Unidos, que se dice que su esposa ha actuado de tal manera en su contra. Eso se va a esparcir en el mundo entero. Eso puede dejar un mal ejemplo. Le dijo al rey: por esto se tiene que tomar medidas drásticas en contra de la actitud de Vasti. ¿Cuál fue la medida? El verso 19. Memucán le dijo al rey: si parece al rey, o si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Sin justificar o validar el consejo de Memucán, hay un principio en su consejo que es válido, que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Cuál es ese principio? La manera como manejas un caso hoy sienta las bases para futuros casos. La manera como tú manejas un caso hoy, esto va a servir de ejemplo para otros casos que vendrán mañana. Eso se llama en la justicia, eso se llama jurisprudencia. Jurisprudencia significa el conjunto de sentencias o decisiones que sirven de base para futuros casos. Se presenta una situación hoy y la sentencia o las decisiones que tú tomas en contra de ese caso, esto es lo que se va a quedar para cuando se presenten otros casos parecidos mañana. Y así mismo debe ser en todos los ámbitos de la vida. Así mismo tiene que ser a nivel eclesiástico, o sea, a nivel de iglesia. Por eso existe lo que es la disciplina eclesiástica. ¿Ok? Esto casi no se habla hoy. Hay muchos que no comparten esa idea, la disciplina eclesiástica. Pero más que disciplina eclesiástica, es una manera de poder restaurar a aquel que está, digamos, un poco extraviado o ha cometido algún error. Es una manera de restaurar a esa vida. El problema no está en la disciplina eclesiástica. El problema puede estar en la manera como se lleva a cabo. Con el espíritu que se lleva a cabo, ahí que puede estar el problema. Pero hoy en día hay muchas iglesias que eso ni se menciona, porque no están de acuerdo con la disciplina eclesiástica. Pero en lo que sí todos debemos de estar de acuerdo es que ciertas medidas o ciertas actitudes deben ser censuradas y sentenciadas. Hay cosas que no pueden pasarse por alto. Es imposible. Porque cuando ciertas actitudes se quedan sin consecuencias, eso dejará un muy mal antecedente. Si hay algo en el cual el ser humano es experto, es en el copiar los malos ejemplos, en el emular
los malos ejemplos de alguien. Y si ve que la persona ha actuado de una manera y no se ha hecho nada en contra de esto, también va a hacer el mismo. Y si en ese momento se te ocurre a ti confrontar esa vida, él te lo va a estrujar en la cara. Te va a decir: ¿por qué ahora a mí? Porque si fulano o fulana o perencejo lo hizo y tú no hiciste nada. ¿Por qué ahora tú quieres tomar medida en contra de la actitud mía, en contra de lo que yo he hecho? Por esto hay cosas que no pueden ser pasadas por alto, porque otros adoptarán la misma actitud y así la iglesia entraría en una decadencia espiritual, como está aconteciendo hoy en día. ¿Cómo tú crees que la iglesia de Jesucristo ha llegado a esa decadencia? A un nivel de corrupción sin precedentes. Por eso mismo. Por demasiadas cosas que han entrado en la iglesia, en las iglesias locales, y los líderes han hecho la vista gorda. No se ha hecho nada en contra de esto hasta que ese mal se ha diseminado en toda la iglesia o en todas las iglesias locales. Eso es aplicable también para la crianza de los hijos. Si uno hizo algo malo y el papá no dijo nada, la madre no dijo nada, los otros muchachos están observando. Se están dando cuenta que tienen a un padre y a una madre que no se preocupan por disciplinar a sus hijos. Y esto es algo que le encanta al ser humano por naturaleza. Si a nosotros nos dejan sin ley, acabamos con el mundo. Tú ves, aún habiendo ley, cómo el ser humano vive quebrantando las leyes sin pensar en las consecuencias. ¿Cómo sería si no hubiera ley para frenar las malas acciones de los hombres? Por eso los padres tienen que estar atentos, tienen que estar en la brecha, observando el caminar de sus hijos y tomar medida cuando la situación lo amerite. Si no, va a haber problema. Por eso, en ese contexto, aunque no justifiquemos esa medida drástica que se haya tomado en contra de la reina Vasti, pero en el contexto de ese principio que es válido, en lo que ha dicho Memucán podría darle cátedra a muchos pastores, padres, esposos, líderes, gobernantes y autoridades judiciales de hoy. La gente se siente libre para cometer ciertos actos es porque ellos saben que no va a haber consecuencia. Tienen tiempo observando y ven la flojera que hay de parte de las autoridades judiciales o la corrupción que hay en sus corazones. Saben que no hay consecuencia. Por eso a la hora de ellos cometer un hecho, no se sientan a pensar ni un minuto. Por eso la Biblia dice: la justicia eleva una nación. La justicia eleva una nación, porque donde se practica la justicia, o sea, donde se le da a cada cual su merecido, el otro que está viendo lo va a pensar 10,000 veces antes de hacer lo mismo. No va a pensar. Pero si ve que el otro mata y no pasa nada, va a seguir matando. Y más asesinos se van a añadir al grupo. Entonces estamos de acuerdo que el principio es válido. Y después de un tiempo, los consejeros del rey le propusieron a él buscar una doncella de buen parecer entre todas las jóvenes vírgenes
para sustituir a la reina Vasti, que no quiso presentarse ante él. Y eso va a dar lugar a la entrada de la joven judía Esther en la escena. Porque la mano de Dios, como veremos más hacia adelante, estaba en el asunto. Dios controla todo. Y así, en la búsqueda de esas jóvenes, porque no fue que se fue así y se vio una y se dijo que ven tú para que tú seas la reina que vaya a sustituir a Vasti. Se dice, eso no está registrado en la Biblia, pero los historiadores dicen que se buscó alrededor de 400 jóvenes, 400 doncellas, o sea, vírgenes, jóvenes que nunca han conocido varones. Y se hizo lo que se llama un harén, una especie de concurso de belleza. Hoy, si vamos a trasladar esa idea al tiempo moderno, era prácticamente una especie de concurso de belleza que se estaba haciendo en ese momento para de ahí seleccionar quién vaya a ser la reina, quién le vaya a caer en gracia al rey Asuero para sustituir a Vasti. Y en eso también Esther se vio obligada a participar en esto. Porque yo dije se vio obligada, la Biblia no lo dice, pero se sabe. Como hija de cautivos, ellos podían hacer lo que les daba la gana. Ella no estaba en condición de decir, no, yo no quiero participar en eso. El concurso de belleza o Miss Universo es algo voluntario, pero en este caso, las jóvenes en el imperio no estaban en condición de decir, no, yo no quiero participar en esto. Era algo prácticamente obligado. Y ahí se vio envuelta también la joven Esther, quien era prima de Mardoqueo. Mardoqueo fue quien crió a Esther porque sus padres se habían muerto. Y Esther le cayó en gracia al guardián de las mujeres, porque esas jóvenes que habían seleccionado estaban a cargo de un eunuco para en un tiempo de un año encargarse del atavío de ellas para después presentarse ante el rey, para el rey ver a quién de ellas iba a escoger. Aunque también, como quiera, a las otras 399 que no hubiera escogido, como quiera se quedarían como concubinas del rey, aunque el rey nunca más las volviera a ver. Por eso yo les estoy diciendo, esto no era algo que una joven iba a ir así voluntariamente. Se quedaban ahí como concubinas del rey, porque cada noche cuando se presentaban delante del rey, si al rey, no era que el rey nada más la miraba, le decía, no, tú no, vete. No, a una noche se iba a estar con el rey, si no le cayó en gracia, bueno, esa no es, pero se queda como concubina del rey, no puede volver a casarse. La cosa era dura antes. La cosa era dura antes. Cuando tú escuchas a esos reyes que tenían tantas concubinas, por ejemplo en el caso del rey Salomón, ¿tú crees que este hombre ha estado con esas mujeres a cada rato? Que hay algunas de ellas cuando ven a ver una sola vez ese rey las veía y después nunca más esas mujeres volvían a ver el rostro del rey, pero se quedaban ahí por si acaso. Por si acaso. No podían volver a casarse con otros hombres. Pero por la gracia de Dios, Esther le cayó en gracia al guardián de las mujeres y el guardián de las mujeres la asesoró a ella. Y salió siendo la escogida del rey para sustituir a Vasti. Porque Dios estaba en el asunto. Era Dios orquestando todo para que Esther llegara al palacio, con el fin de anticipar un plan macabro que en su omnisciencia él sabía que se iba a tramar contra los judíos. Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso es lo que en teología llamamos la providencia divina. Están aquí. La providencia divina, la capacidad de Dios de orquestar los eventos.
llámese decisiones libres de los hombres, llámense sus errores y hasta la maldad de su corazón para cumplir sus propósitos perfectos. Yo lo repito, por si acaso, la providencia divina es esa capacidad de Dios de manejar los eventos que acontecen aquí, las decisiones que tomamos a diario, los errores que cometemos, la maldad que en los corazones de los hombres. Dios los maneja de una manera que estas cosas resultan en el cumplimiento de un propósito perfecto de Dios. ¿Verdad que Dios es maravilloso? Tú estás tomando tus decisiones a diario. Tú tienes tu libertad para tomar tus decisiones. Y en esas decisiones que tú tomas, tú cometes errores. Y también hay mucha maldad que hay en los corazones de los hombres, la cual ellos ejecutan. Pero el Dios que ha decretado todas las cosas conduce cada uno de esos eventos al cumplimiento de lo que Él quiere hacer. Es por eso nadie puede frustrar los planes de Dios. Él es Dios soberano que controla todo. Él controla todo. En este caso, Él usó la negación de Vasti a satisfacer los caprichos del rey Asuero, que quería impresionar, y una doncella que fue llevada a la fuerza a un harén para cumplir sus planes. El rey Asuero quería impresionar a sus invitados. La reina Vasti se negó a satisfacer sus caprichos. Y debido a esto, Esther se vio obligada a ser llevada a un harén. Y a través de esto, ¿qué hizo Jehová? Cumplir un propósito suyo. Cumplir un propósito suyo. Porque después de esas cosas, el rey Asuero decidió engrandecer a un hombre llamado Amán. Amán, ese era descendiente de Agag. Agag, ese era descendiente de los amalecitas. Enemigo, o uno de los enemigos por excelencia de Israel. Y el mismo Dios se la había cogido contra los amalecitas por lo que le hicieron a Israel. Jehová le dijo al pueblo de Israel que iba a tener una guerra perpetua con los amalecitas. Y Amán era uno de los pocos descendientes de los amalecitas que quedaban. Y el rey decidió engrandecerlo y lo hizo primer ministro en el imperio medo-persa en aquel entonces. No solamente le hizo primer ministro, también ordenó que todos los súbditos del reino se arrodillasen ante Amán. Ahí hay problema porque ahí se ve envuelto el pueblo judío. ¿Quién sabe? Que el único que merece ser adorado es el Dios de Israel. Estando ese pueblo en cautiverio, se vio envuelto en muchos de esos conflictos. ¿Se acuerdan de esos tres jóvenes? De Sadrach, Mesach y Abednego. De Daniel también, cuando ese edicto que prohibía pedirle petición a otro Dios fuera, a otro Dios o a otro hombre fuera del rey Darío. Aunque en esta ocasión se puede decir en cierta manera que el pueblo judío todavía estaba allá, o ese grupo que estaba allá porque así lo querían. ¿Por qué, pastor? Porque ya se había dado el edicto, el rey Ciro, de que el pueblo judío podía regresar a su tierra. Pero tú sabes, en la condición que estaba Jerusalén en ese entonces, no era tan atractiva. Fácilmente podían ser tentados a quedarse allá.
un tiempo más, aunque ya ellos tenían toda la libertad para regresar a su tierra. Y también tú sabes que todas las cosas llevan un proceso. Era casi imposible de que todos se fueran de una vez por multitud, porque había que poner ciertas cosas en su lugar. Porque Jerusalén, ustedes saben que Nabucodonosor, cuando entró ahí, acabó con todo. Jerusalén quedó destruida. Nabucodonosor, ese pueblo caldeo, era un pueblo cruel. Y fue el mismo Dios también que había determinado hacer eso por la desobediencia del pueblo. La ciudad no estaba en una condición que permitiera que fuera algo atractivo para que la gente fuera allá en multitud. Por eso todavía ese grupo estaba allá en el imperio. Y Amán, como un hombre orgulloso y que parece que de antemano tenía su problema contra los judíos, también va a sacar provecho de la situación. Todo el mundo, cuando veían a Amán, le hacían reverencia y se arrodillaban delante de él. Pero Mardoqueo no quiso. Y cuando la gente le preguntaba a Mardoqueo, pero ¿por qué tú no? Yo soy judío. Esa era la respuesta de Mardoqueo. Yo soy judío. Porque con Mardoqueo solamente decirle a la gente que él era judío, eso era suficiente para ellos entender que él no podía postrarse ante un hombre, no podía arrodillarse ante Amán bajo la consecuencia que fuera, porque ellos conocían al pueblo judío, ellos sabían qué era ser judío en ese entonces, como también la sociedad en la cual nosotros vivimos. Aunque no sean cristianos, ellos saben lo que es ser cristiano. En muchas cosas no hay que dar mucha explicación. Con tú decir que yo soy cristiano, esto basta. ¿Por qué tú no haces tal cosa? ¿Por qué todo el mundo hace tal cosa, pero tú no? No, yo soy cristiano. Tú sabes que yo soy cristiano. No tengo mucha explicación que darte. Yo soy cristiano. Porque ellos saben lo que es ser cristiano. Ponte a hacer ciertas cosas indebidas delante de ellos para que tú veas como de una vez van a venir con el dedo acusador. Ellos saben que hay cosas en este mundo que no nos lucen a nosotros. Aunque ellos vivan en medio de esas cosas todo el tiempo, vivan practicando esas cosas todo el tiempo, pero ellos tienen claro en su mente que a nosotros no nos luce estar envueltos en esas cosas. Ahora, lo irónico es que el mundo lo sabe, pero muchas veces nosotros actuamos como si no lo supiéramos. Y ante la negación de Mardoqueo de arrodillarse ante Amán, él decidió vengarse. Pero no solamente de Amán, decidió vengarse de todo el pueblo judío de la peor manera posible. Su venganza era el exterminio de ese pueblo, la aniquilación del pueblo judío, de todos los judíos que se encontraban en el imperio. Para eso, él incitó al rey a firmar un decreto que ordene exterminar a todos los judíos. Y para poder lograr su propósito, él tuvo que hablar mentira acerca del pueblo. Decir cosas que el pueblo en realidad no hacía, cosas de las cuales el pueblo no era culpable. Él le dijo al rey Amán, Esther capítulo 3, verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Oigan, qué calumnia, qué difamación. Cuando el mundo quiere destruirte a ti, está dispuesto a hacer lo que sea, o a decir lo que sea, a inventar cualquier cuento acerca de tu vida, para hacer que tú le caigas pesado aún a los que no te conocen a ti. Me acuerdo cuando yo estaba
en el hospital, en Villarriba, alguien me dijo que iba en una guagua, que una persona, de esas guaguas de Concho, de Macorís, alguien me estaba comiendo ahí en la guagua. Y la persona estaba ahí escuchando, calladita. Después le dice, ok, de esa persona que tú estás hablando de esa manera, tú lo conoces a él, tú conoces a ese hombre. Él dijo, no, yo ni siquiera lo he visto, pero yo escuché a la gente. Pero cuando él me estaba comiendo, no lo dijo así. No dijo que escuchó a la gente decir, sin saber si es cierto o no, porque ese es el error que cometemos. El gran error que cometemos muchas veces, escuchamos a alguien decir una cosa del otro y nosotros la damos por cierta sin habernos molestado en investigar si eso es así. Por eso muchas veces terminamos siendo un instrumento de Satanás sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Eso le pasó al rey Darío. Ahora le va a pasar también al rey Asuero. Lo van a usar. Lo van a usar. Amán lo va a usar para sus propios fines. Él podía por lo menos investigar esto, a ver si era así. A ver si era así lo que estaba diciendo Amán, que no guardan las leyes del rey. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Bueno, en eso Amán tenía razón. En eso Amán tenía razón. Las leyes del pueblo judío en aquel entonces eran leyes diferentes de las de todo el pueblo. El mismo Jehová se encargó de que fuera así, con un fin bien determinado. Era para atraer, para captar la atención de los otros pueblos, para que ellos digan, wow, pero qué pueblo tan maravilloso, porque no hay ningún pueblo que tiene leyes tan bonitas así como las leyes que tiene ese pueblo. Pero esto no se iba a lograr nada más porque el pueblo tenía esas leyes escritas en un papel. No, eso se iba a lograr con el pueblo modelando esas leyes con su vida. La doctrina del cristianismo es una doctrina, mira, muy sublime, muy elevada. No hay otra doctrina en la tierra que pueda compararse con la doctrina de Cristo. Pero esa doctrina se ve atractiva cuando nosotros, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, nos proponemos honrarla. Nos proponemos honrar a Cristo. Nos proponemos modelar a Cristo. Nos proponemos vivir la vida cristiana, aplicar esa doctrina a nuestra vida. Y el mundo que nos observa se maravilla. Se maravilla, porque se van a dar cuenta de que somos un pueblo diferente dentro del mundo. Pero eso sí, modelamos la vida cristiana. Si modelamos la doctrina de Cristo con la manera como nosotros vivimos. Y Amán le dijo al rey, ese pueblo no te sirve de nada. Ese pueblo... Es más, ese pueblo nada más come arroz, un come comida. Ese pueblo es un déficit para tu reino. Porque ellos no aportan nada, pero viven comiendo ahí de balde, cuando en realidad tú puedes sacar mucho provecho de ese pueblo. Le dijo, si plaza al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Ahora, el primer ministro ofreciéndole un bono al rey. Qué contradicción, qué ironía. Pero cuando el hombre quiere ejecutar sus planes maléficos, ¿qué no hacen? ¿Qué no hacen? Es más, ese dinero no iba a salir del bolsillo de Amán. Y también ya él sabía de dónde él iba a sacar ese dinero. Porque el pueblo judío, sea como sea, ellos tenían sus pertenencias. Porque Jehová, aunque estaban allá en cautiverio, Jehová no los había abandonado a su suerte. La mano de Jehová seguía con ellos a través de su misericordia. Ellos tenían sus pertenencias. Si los iban a destruir, ¿a mano de quién iban a pasar las pertenencias de ellos? A mano de la cabeza pensante. Él ya sabía de dónde iba a salir esto. Y el rey, sin pensarlo,
sin hacerle ninguna pregunta, a Amán le quitó su anillo y dice: ten, de ahí para allá, tú te encargas. Ya tú tienes el anillo para sellar cualquier cosa que tú pongas ahí. Y así se decretó la aniquilación, el exterminio del pueblo judío. Y eso se envió por medio de correos a todas las provincias del rey. Y dice la Biblia, después de eso, el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida por el decreto. Miren qué ironía. No solamente los judíos que estaban conmovidos, otros también estaban conmovidos por ese decreto, porque en cierta medida se compadecían del pueblo judío, porque esas personas tenían muchos años allá, tenían su gente. La ciudad estaba conmovida, pero el rey y Amán seguían en banqueta, bebiendo. Esa es una muestra de nuestras autoridades hoy. El pueblo tragando un cable, y ellos ¿cómo están? Viviendo la buena vida. ¿A costa de quién? A costa del pueblo. Cada uno de esos banquetes que estaba haciendo el rey Asuero, ¿era con su dinero? No. Era con los impuestos del pueblo. Que tuve que cualquier chin de cosa que las autoridades tienen que hacer, arman una fiesta. A veces por 2 kilómetros de camino, que tienen que inaugurar esos 2 kilómetros de camino. Y nada más en la tarima, no se sabe cuánto se fue a pique del fondo del Estado. Y ahí, supuestamente, haciendo fiesta para el pueblo. Y el pueblo gozando. Pero qué hombre tan bueno. Qué diputado tan bueno, qué senador tan bueno, qué presidente tan bueno que nos gastamos. ¿Pero acaso eso es con su dinero? No. ¿Es con tu propio dinero? ¿Así cualquiera le hace fiesta al otro? ¿Así cualquiera se da la buena vida con el dinero del otro? Y el pueblo trayendo un cable. Una ciudad conmovida, pero el rey y su primer ministro en banquete, bebiendo, dándose la dolce vita. Pero una cosa piensa hacer el diablo, otra cosa hará Dios. Porque Él es quien tiene la última palabra en todo. Una cosa piensa Satanás hacer contra tu vida, otra cosa hará Jehová nuestro Dios. Porque Él es quien controla todas las cosas, no Satanás. Satanás es un muchachito demandado. Es un muchachito demandado. No puede hacer lo que le da la gana. Porque tú sabes una cosa, ese acto de maldad ni siquiera había surgido al corazón de Amán, pero Dios ya tenía los medios preparados para contrarrestarlo. Como vimos, o como hemos visto anteriormente, Dios permitió que Esther, él mismo lo orquestó. Él orquestó la llegada de Esther al palacio real para frustrar la trama de Amán. Porque Dios no duerme. Él no duerme. He aquí no duerme ni adormecerá el que guarda a Israel. Él siempre está pendiente, aunque tú veas el mundo como tú lo veas. Jehová está observando todo. Él está presente y pendiente de cada guión. Y yo voy más lejos. Él mismo ha escrito esos guiones. Jehová en un momento dado deja que el hombre haga lo que le da la gana. Es hasta cierto punto. Oigan lo que dice Salmo 33, verso 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Él hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. En otras palabras, mientras Satanás y sus agentes se sientan a planificar, a tramar cosas contra tu vida, Jehová se queda tranquilo. Al momento oportuno, Él aparece y frustra todo.
frustra todo. Por eso nadie ha podido ni podrá contra los hijos de Dios. Él es omnisciente. Nuestros problemas no son sorpresas para Dios. Nuestros problemas nos sorprenden a nosotros, pero a Dios no. A Dios no, porque de antemano Él sabía. En su omnisciencia, Él se anticipa a nuestros problemas antes de que nos acontezcan. Él se encarga de tener ahí la solución a nuestros problemas antes de que ellos lleguen. ¿Tú crees esta palabra en esta mañana? ¿Tú la crees? Que la solución a tu problema ha estado en la mano de Dios aún antes de que llegara ese problema. ¿Tú crees que Dios tiene solución a problemas que todavía no te han llegado a ti, que tú ni tienes idea que tú vas a enfrentar ese problema? Pero Jehová hace tiempo ha estado trabajando en la solución. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien tú le sirves. Ese es el Dios en cuya mano está tu vida. Si tan solo pudieras creer esa palabra y descansar en ella. Si tan solo. ¿Tú crees que tú estás aquí como cristiano? El día que tú confesaste a Cristo por la misericordia de Dios, decidiste seguir a Cristo por la misericordia de Dios, ¿tú crees que fue en ese día que la misericordia de Dios empezó a obrar a tu favor? No. Cuando Dios vino a salvarte a ti, el día que te salvó, si fuera por Satanás, si fuera por tus enemigos, si fuera por todos los intentos que habían hecho en contra de tu vida, tú no habrías llegado a ese día. Hace tiempo que tú hubieras estado muerto. Pero era Dios preservando tu vida. Era Él preservando tu vida. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, 12 años. 12 años ahí. La vida está en la sangre. Si no fuera el mismo Dios que hubiera sostenido a esa mujer, ¿tú crees que ella habría estado viva en esos 12 años? Había un propósito de Dios en esto, y ese propósito de Dios la mantuvo a ella con vida. ¿Cuántas veces tú te has librado de situaciones antes de tú haber llegado a ser cristiano? Tú te habías librado de situaciones. En ese entonces, desde tu ignorancia, tú pensabas era porque tú eras un prota, o tú pensabas que era por el bendito resguardo que tú tenías, que por eso tú te habías librado de esa situación. Pero cuando tú llegues, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ahí tú te das cuenta que no fue el resguardo, no fue porque tú eras un prota, era la misericordia de Dios. Era la misericordia de Dios. Dios se anticipa a nuestros problemas. Él se anticipa. Mandó a José a Egipto muchos años antes de la hambruna. Escogió a Jesús para ser nuestro Salvador desde antes de la fundación del mundo. El mundo ni siquiera se había fundado. Ya sabiendo Dios que el hombre iba a pecar, apartó a nuestro Señor Jesucristo para ser nuestro Salvador. Cuando esa mala noticia llegó a los oídos de Mardoqueo, él le mandó a informar a Esther. A lo primero, Esther se negaba a hacer lo que Mardoqueo le había dicho que hiciera, que fuera ante el rey a interceder por la causa del pueblo judío. Y Esther se negó por razones obvias, porque nadie podía presentarse ante el rey o entrar en el patio para ver al rey sin ser llamado. En caso de que eso se hiciera, lo que iba a pasar era finiquito, la muerte, a menos que el rey hubiera decidido extenderle su cetro. Pero eso era un riesgo alto. Por eso Esther no quiso. Pero Mardoqueo insistió y le dijo a Esther: ¿tú crees que acaso se te olvidó que tú también eres judía? Que esto va para ti también. ¿Tú crees que tú te vas a escapar? Porque Mardoqueo le había instruido a Esther diciéndole: no reveles tu nacionalidad todavía, no reveles tu origen étnico todavía, no digas que tú eres judía, déjalo ahí para el momento oportuno. Esto hay que matizarlo también.
Con eso no te están mandando a ser cristiano encubierto. Porque hay gente que son cristianos encubiertos para sacar provecho. Se tapan, no llegan a un lugar, no quieren darse a conocer como cristianos porque ellos saben que van a hacer muchas cosas que son inconsistentes con la vida cristiana. Entonces ellos son cristianos encubiertos. Pero este no es el contexto aquí. Este no es el contexto aquí. Esto es algo que el mismo Dios lo está manejando. Mardoqueo sabía en qué situación estaba. Dios le dio la sabiduría para instruirle a Esther a que no revelara su origen étnico. Pero ahora le dijo, acuérdate, ok, David, ahora tú eres la reina. Tú eres la reina. Pero no te creas que tú te vas a escapar. Ve a ver lo que tú haces. Porque si no, Jehová nunca se queda sin salida. Jehová nunca se queda sin salida. Si tú no te pones a ver lo que tú haces para interceder a favor del pueblo, de otro lugar va a venir socorro para ese pueblo, pero tú y tu casa, tú vas a perecer, tú. Porque tú estás teniendo un privilegio, una oportunidad para ser un instrumento en la mano de Dios para algo noble, pero tú te estás acobardando. Tú quieres salvar tu vida, pues Dios va a buscar otra alternativa. Dios va a levantar a otro, pero tú que quieres salvar tu vida, en ese momento tú te la vas a perder. Te la vas a perder. Y también, ¿quién sabe si no fue para eso que Dios te permitió llegar al trono? Ahora es tu responsabilidad. La providencia de Dios te llevó al trono. Fue la mano de Dios que guió todo. Fue Dios que orquestó todo. Fue Dios que hizo que tú le cayeras en gracia al rey Asuero. Ahora asume tu responsabilidad. Después de Dios haberte salvado, tienes compromiso por gratitud con Él y con su iglesia. Te lo repito. Tú te sientes contento, feliz. Cristo me salvó, ¿verdad? Justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero tú asumes tu responsabilidad como cristiano cuando tienes que asumirlas. Tú asumes tu responsabilidad. Porque la gracia de Dios que obró a nuestro favor debe de llevarnos a nosotros a ser hijos responsables, hijos comprometidos con su Padre. ¿Te sientes comprometido con Dios? Yo sé, fácilmente tú dices que sí. Pero tú sabías que tu compromiso con Dios se refleja en tu compromiso hasta con su iglesia, con los suyos, con sus hijos también. ¿No sabías? Sí, porque hay gente que dice, yo tengo compromiso con Dios, mi compromiso es con Dios. Está bien. Pero ¿cómo tú demuestras esto? Yo amo a Dios, pero ¿cómo tú demuestras tu amor a Dios? Amando a tu prójimo, amando a tus hermanos. Porque tú has visto a Dios. Tú tienes compromiso con Dios, pero la iglesia no puede contar contigo para ninguna cosa. Ninguna cosa. Tú tienes compromiso con Dios. Bueno, gracias a Dios, la palabra Dios es un nombre genérico. Porque hasta los pueblos paganos tienen sus dioses. Hay que ver con cuál Dios que tú tienes compromiso. Porque para esto, para esa hora, Esther había llegado al trono. Ante esa palabra, esa exhortación, Esther recapacitó. Sí, el precio era alto. No vamos a minimizar esto. Era alto. Había un gran riesgo. Y decidió ir. Pero lo interesante es la declaración que hizo ella. Le dijo a Mardoqueo, ¿qué? Ponte en esto, ponte a ayunar. Dile a todos los judíos en Susa que ayunen por mí, que no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas, yo voy a ayunar. Y después entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Esa no era una declaración de resignación. No era que Esther dijo, bueno,
No hay otra cosa que se pueda hacer. Bueno, me voy a resignar. No. Era la firme resolución de alguien que estaba decidido a luchar por la causa de Dios, cueste lo que cueste, habrá valido la pena. Cueste lo que cueste, habrá valido la pena, aunque le costara la vida, porque como quiera su vida estaba en peligro. Si se hubiera quedado sin hacer nada, esa vida que quiere salvar, como quiera, la habría perdido. Es más, tenía más que perder si se quedara sin hacer nada. Si se arriesga a presentarse ante el rey, tiene la oportunidad de salvar a un pueblo entero. En caso de que no, ella nada más que se iba a morir. Había más que perder ahí. Había más en juego. Entonces ella dijo, bueno, yo voy a ver al rey. Si perezco, que perezca. Porque tú sabes una cosa, cuando la causa de Dios se torna peligrosa, lo mejor que se puede hacer es encomendarse a su providencia. Porque cuando el hombre no tiene el control, Dios trabaja mejor. ¿Lo sabías? Cuando tú quieres tener control de las cosas, lo único que tú estás haciendo es estorbar a Dios. No, porque tú quieres tener el control, entonces tú no quieres dejarle espacio a Dios para que Él trabaje. Por eso a veces nos deja a nosotros que nos matemos. Y después de que ahora estemos muertos, rendidos, con la lengua arrastrándose en el piso, y nos rendimos, ok, ahora sí voy a poder trabajar. Ahora sí tú me vas a dejar trabajar porque ya no hay fuerza en ti, no hay nada. Cualquier cosa que te acontezca por tu servicio a Dios no puede ser peor que la condenación eterna que merecías. ¿Qué? Sí. Cualquier cosa que te acontezca en tu servicio a Dios no puede ser peor que la condenación eterna que tú merecías. Después de Dios haberte salvado, cualquier cosa mala que te vaya a pasar por ahí, que porque tú eres cristiano, por la causa de Dios, por más grande que pueda ser esa cosa, nunca podrá ser peor que la condenación en el infierno. Nunca. Por eso se tiene que estar dispuesto a pagar el precio que sea por la causa de Dios. El precio que sea. Porque nunca vas a poder comparar lo que te vaya a pasar con el infierno para donde tú ibas. En otras palabras, cualquier precio que paguemos aquí es barato comparado con la gracia que ya hemos recibido. El precio es muy alto. No, eso es demasiado. Eso que es demasiado para ti es muy barato comparado con la gracia de Dios que tú has recibido. Porque dime una cosa que puede ser cara: la muerte. Cruzar ese puente hacia la eternidad en la gloria con Jesús. Que eso es demasiado alto en comparación con la muerte segunda en el lago de fuego. Los que no quieren arriesgar todo por la causa del Señor creen que tienen alternativas mejores. ¿Cuál será esa alternativa? Dímela. Tú que no quieres arriesgar tu vida por la causa del Señor, porque yo no, que eso es demasiado. Dime una alternativa que tú tienes que sea mejor. Dímela. Aunque sea después del culto, tú me la dices para yo analizarla también. A ver si yo cojo por ahí. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. La mujer del flujo de sangre también se arriesgó, fue un riesgo. Con ese flujo de sangre no tenía derecho a tocar a Jesús. No tenía derecho a estar en medio de la gente. Pero ella habría perdido más si se hubiera quedado sin hacer nada. Ella habría perdido más. Ella se arriesgó, encontró su sanidad. Y no solamente su sanidad, sino la salvación eterna de su alma. ¿Te das cuenta que el riesgo, por más alto que pueda ser, vale la pena cuando de la causa de Dios se trata? Esther, como la primera vez, ella se arriesgó y como la primera vez halló gracia ante los ojos del rey. ¿Sabe por qué? Porque ella ya había ganado la batalla en la presencia de Dios.
con ese ayuno que proclamó, motivando a todo el mundo. Por eso nosotros proclamamos ayunos congregacionales, ayunos colectivos. Proclamamos asamblea. Por eso yo les incentivo a consagrarse de manera personal, de manera individual. Pero hay momentos, sí, de convocar asamblea. Ayunen, yo también voy a ayunar. Y voy a ver al rey. Cuando ella se presentó, mira, ese rey estaba tan encantado porque ya Dios se encargó de todo. Dime, reina, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres la mitad del reino? Nada más tienes que decírmelo. Yo te la voy a dar. Le tendió el cetro y le dijo esas palabras: sea cual sea tu petición, yo te la voy a contestar. Yo te la voy a contestar. Dímela. Mis hermanos, el cetro de Dios se extendió a la humanidad hace 2000 años. El cetro de Dios se extendió a los hombres hace 2000 años. En nuestras dificultades podemos acudir a Él con toda confianza. Como dice el autor a los Hebreos en su capítulo 4, versos 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú tienes libre acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Tú no sabes, tú no tienes idea del gran privilegio que es esto. Porque antes, aún para el pueblo judío que Dios había escogido en ese entonces, la presencia de Dios era un lugar que asustaba. ¿Te acuerdas del Sinaí? En esa manifestación, ese pueblo salió corriendo y dijo: Moisés, que hable Jehová contigo y después tú nos dices a nosotros. Pero ahora yo te estoy diciendo que tú tienes acceso libre en el momento, en cualquier momento que tú quieras, mañana, tarde, noche, de madrugada. Nada más tienes que abrir tu boca, nada más tienes que dirigirte a Él. Tú tienes acceso a su presencia. Ellos también tenían que ir a Jerusalén, también tenían que esperar, el sumo sacerdote tenía que esperar el día de la expiación para ir a ver qué había para ellos. Pero yo te estoy diciendo en esta mañana que tú tienes libre acceso a la presencia de Dios, donde tú vas a hallar oportuno socorro. El pueblo salió corriendo en Sinaí, salió corriendo, y todavía la iglesia de hoy sigue cantando: que me hable a mí también a través del fuego. Que te hable a ti, a mí no. Regresa 3500 años atrás si tú quieres. Yo no. Sí, en un tiempo yo lo cantaba, pero ya no. Que me hable a mí también a través del fuego. Que allá en el monte Sinaí Jehová se manifestó. ¿Tú no viste lo que pasó? El pueblo salió corriendo. Que me hable a través del Hijo. Que me hable a través del Hijo. Que me hable a través de su palabra. Sí, a través del fuego, sí, para brincar, para gritar fuego, fuego, y después seguir en la misma vida reprobada. A través del fuego, fuego extraño. Que me hable a través del Hijo. Porque a través de Cristo la presencia de Dios pasó de ser un lugar que causaba miedo a ser un lugar donde encontramos ayuda. Y el rey le aseguró a Esther: cualquiera que fuera su petición sería contestada. Esther aprovechó de eso, le convocó en 2 banquetes. En el segundo denunció el fatídico plan de Amán. Y cuando el rey escuchó eso, se airó. Y Amán, que cometió la vez, se tiró a los pies de... ¿Cómo? A la horca. ¿Tú sabes para quién era esa horca? Para Mardoqueo. ¿Ves cómo Dios obra? El diablo con su trampa tendida para ti, y el que va a caer en ella es él. Cuando tú dejas que sea Dios quien actúe, cuando tú dejas que Dios sea tu defensor, ¿tú te das cuenta cómo se dan las cosas? El rey ordenó ahorcar a Amán, pero ese decreto no podía ser, sin un problema, ese decreto no podía ser abrogado conforme a la ley de Media y de Persa. Pero el rey
ante la intercesión, porque ahí Esther siguió intercediendo, porque Amán es abocado, pero el decreto sigue ahí. Y no era solamente Amán que odiaba a los judíos, había más gente. Como que ya la fecha estaba en el mes 12º, o sea, mes 12. En el mes 12 sería para nosotros diciembre. La fecha estaba. Y ahí Esther tuvo que seguir intercediendo. Y en eso consiguió que el rey hiciera un contradecreto, por decirlo así. Se le dio la facultad al pueblo judío de defenderse cuando llegue ese momento. No se podía abrogar el decreto que ya estaba promulgado, pero sí ahora se promulgó un decreto nuevo que le faculte al pueblo judío defenderse cuando fueran a exterminarlos a ellos. Así ellos pudieron acabar con sus enemigos. Ellos pudieron librarse de ser exterminados. ¿Quién lo hizo? Jehová. Con su gran poder, con su brazo fuerte, que nadie puede retroceder. El brazo de Jehová, cuando Él lo extiende a favor de su pueblo. Ese es el único libro, estamos terminando. Ese es el único libro de la Biblia donde el nombre de Jehová, el nombre de Dios no es mencionado. Pero a pesar de eso, Él estaba detrás de cada detalle, de cada escena, de cada guión. Sus huellas están en todas partes en el libro, mostrando su soberanía en el silencio. Dios también trabaja en el silencio. Dios también trabaja detrás de las cortinas. A veces queremos presencias palpables, a veces queremos oír voces audibles, pero también Dios trabaja poderosamente en el silencio. Él trabaja poderosamente detrás de la cortina. Ahí Él confunde mejor todavía a los enemigos. Confunde mejor todavía al diablo y a su demonio. Porque Dios es soberano aun cuando calla. A veces nos desesperamos porque supuestamente no oímos a Dios, cuando en realidad Él está obrando poderosamente en medio del silencio. El silencio de Dios no significa que Dios esté inactivo ni que esté ausente. Él guardó silencio mientras Jesús estaba en la cruz. Él guardó silencio mientras Jesús estaba en la cruz. Pero ¿qué estaba haciendo Él mientras estaba en silencio? Moviendo todas las piezas para traer la victoria jamás obtenida en toda la historia de la humanidad. Por eso, más que vivir mencionando el nombre de Dios, haciendo ruido como címbalo que retiñe, su obra transformadora tiene que ser evidente en nuestras vidas. Su nombre no está ahí, pero su obra sí se hizo evidente. ¿Me estoy haciendo entender? Yo te lo voy a decir de otra manera. Es bueno decir gloria a Dios. Eso es buenísimo. Aleluya. Eso es válido y es buenísimo. Pero hay momentos en que se hace necesario menos gloria a Dios y más obediencia y más santidad. Porque con tu obediencia y tu santidad, Dios es glorificado de una mejor manera que con los labios tuyos. Y otro detalle, con esto termino. Aunque Dios ha estado en cada guión, vemos a un Mardoqueo diligente, moviéndose, y una Esther obediente y humilde. Mardoqueo hasta arriesgó su vida. Yo no entré en ese detalle porque son demasiadas cosas. 9 capítulos, he predicado 9 capítulos ahí. Pero él se arriesgó mucho, insistiendo ahí con Esther. Y Esther también se dejó llevar mucho de lo que le decía a su primo Mardoqueo, pero que era como un padre para él, para ella, porque él la había adoptado. Ejecutó todo lo que él le había dicho a ella. También puso en práctica lo que le dijo el eunuco que la atendió. Todo eso cooperó a que hallara gracia ante los ojos del rey Asuero. ¿Qué te quiere decir con esto? Y cierro. La soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad.
La soberanía de Dios no anula tu responsabilidad, porque yo te estoy diciendo que Dios hace las cosas de una forma u otra, porque Él es Dios soberano, Él controla todo. Tenemos que descansarnos en su soberanía, tenemos que aprender a descansarnos en su providencia y dejar que Él obre, porque Él sabe hacer las cosas de una mejor manera que nosotros. Pero esto no anula tu responsabilidad, esto no anula tu deber de orar, de consagrarte, de procurar estar en comunión con el Dios del cielo para que las cosas sucedan. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana.